Hola, ¿qué tal? El día de hoy te voy a enseñar cómo cambiar un contacto eléctrico, así que vamos a cambiarlo. Vamos a retirar la tapita del contacto. Si el tuyo como el mío no tiene tornillos, lo que tienes que hacer es buscar a uno de los dos costados una muesquita para que puedas meter el desarmador plano y puedas hacer una pequeña palanca y retirarlo. Listo. Antes del siguiente paso, que es retirar el contacto, tienes que bajar la pastilla de tu casa para evitar que los cables internos toquen la cajita metálica que vas a retirar. Entonces, bajamos la pastilla. Ahora sí, vamos a retirar a desatornillar estos tornillos para separar el contacto de la pared. Algunos contactos tienen las conexiones de los cables acomodados de forma que pueden tocar la caja metálica al manipularlos. Aquí podemos ver que hay dos cables blancos y tenemos que identificar cuál es cuál. Ya que sacaste el contacto de la cajita metálica y te aseguraste de que ningún cable toque justo esa cajita metálica, puedes volver a subir la pastilla porque tenemos que identificar cuál es el cable de fase o el que te da toques. Entonces, para eso vamos a necesitar un sensor de voltaje y checa. Vamos a revisar primero este. Si encuentras este simbolito, pues este significa que es el cable de tierra. Entonces, si te fijas, tocamos y no nos marca nada, absolutamente nada. ¿Ok? Este es el de tierra. El siguiente, vamos a probarlo. Si te fijas, nos aparece un rayito. Este quiere decir que es el neutro. Y en este de acá aparece un rayito y nos empieza a marcar voltaje sin haber tocado los botones. Cuando tocamos el botón ya nos marca el voltaje aproximado que tiene esta terminal. En este caso está indicado hasta el 110. Este definitivamente es el que te va a dar toques, o sea, el cable de fase. Ese es el que debes de tener cuidado. Bueno, todos debes de tener cuidado, pero ese es el que trae la corriente. Ahora, si no tienes un sensor de voltaje, puedes hacerlo también con un multímetro. Vamos a hacerlo para mostrarte cómo. Listo, te presento el multímetro. Vamos a encenderlo, colocarlo en corriente alterna, 200 volts, para hacer la medición. Tomamos nuestras dos puntas y, no importa la que sea, la colocamos ahora sí en donde haya metal. Y vamos a repetir lo mismo. Tocamos el de tierra, pues la medida es súper chiquita, el voltaje súper bebé. Vamos a tocar neutro y aumenta. De todas maneras sigue siendo muy poquita pues la corriente. Ahora sí, vamos a tocar fase y observa todo lo que sube. Definitivamente este es el que da toques. Y si tampoco tienes un multímetro, puedes conseguir un foquito LED como este que está aquí, tomarlo por una patita, de sus patitas, y con mucho cuidado vamos a hacer lo mismo. Este pues obviamente no va a funcionar si lo ponemos en cualquiera del de tierra o el neutro, solamente va a funcionar. Fíjate bien, te voy a hacer sombrita antes de tocarlo para que veas. ¡Chai! Así, es el que prende. Y si lo ponemos en el otro, no va a prender, en este tampoco, solo es el de fase. Y así, sencillamente comprobamos cuál es el cable de fase o el que te da toque. Este es el que vamos a sustituir por este viejito que está aquí. Y ahora sí vuelves a bajar otra vez la pastilla antes de continuar manipulando todo este contacto. Entonces te voy a mostrar, este está nuevo, esto lo puedes encontrar en cualquier ferretería, cualquier tienda que vendan todos estos artículos para reparaciones del hogar. Aquí están los dos tornillitos que bueno, más adelante te voy a enseñar en donde los coloques. Y mira, esto es lo que quiero que veas. La manera en la que vamos a colocar cada uno de los tres cables. Tierra, neutro y fase o línea. Ahora vamos a quitarle la tapita también a este. Esta es la muesquita que tenías que, que también apareció en el contacto de acá.
Entonces, para aflojarlo puedes meter el desarmador plano, girarlo, ahí está. Y del otro lado igual, o en este caso lo que puedes hacer también es meterlo aquí en los dos laditos y listo, ya lo separas. Ahora quiero mostrarte esta parte de aquí atrás. Si te fijas, tiene los tornillitos que te mostré hace un momento, tiene una L marcada que significa línea o el cable de fase, y la N que es el neutro. Ahora también otra parte importante es que, bueno, línea es la patita cortita y neutro es la más larga, y si te fijas, claro que corresponde. Ahora, este hoyito de aquí, el tercer pico de tu clavija, de cualquiera de tus aparatos, es el que es de tierra, ¿sale? ¿Y cómo identificamos tierra? Aquí está. Este simbolito, esto es lo que nos indica que es el de tierra, al que conectamos el cable que identificamos anteriormente. Y ahora sí, vamos a aflojarlo. Necesitas tu desarmador de cruz. Vamos a aflojar estos tornillitos porque vienen cerrados. Estos tornillos forman una prensa que sujeta el cable. Si no tienes ni el sensor, ni el multímetro, ni conseguiste el foquito, esta es la manera pues más adecuada para lograr hacer este cambio. Es decir, vas a ir desatornillando uno por uno y lo vas a ir colocando en donde te indica. Siempre es bien necesario que el de línea vaya en línea, neutro neutro y tierra en tierra. Entonces vamos a hacerlo. Debes torcer los cables para juntarlos y así puedan entrar más fácil por el orificio. Lo introducimos donde corresponde y entonces apretamos fuerte. Hacemos lo mismo con los otros dos para completar el cambio. Una buena instalación eléctrica tiene el cable de tierra, verde o desnudo. Eso te facilitaría identificarlos y hacer el cambio más sencillo. Listo. Ya que tienes tus cables conectados al contacto, ahora sí, lo que tienes que hacer es acomodar los cablecitos ya para meterlos. Y bueno, recuerda que tienes que atornillarlo para que quede fijo. Un tip que te doy es que lo coloques desde aquí, desde antes de colocarlo, para que puedas más fácil ver en dónde va. Empezamos a atornillar este lado. Primero atornillamos solo 3 o 4 vueltas para que nos dé la facilidad de hacer lo mismo del otro lado. Acomodamos el tornillo con la mano y ya con los tornillos puestos apretamos con el desarmador para fijar el contacto en su lugar. Le ponemos la tapita. Y listo, ya tienes tu contacto doble. Si en tu casa te encuentras con este tipo de contactos, bueno, pues a diferencia de los que ya te mostré, este se quita o se desarma, quitando el tornillo de aquí. Levantas la tapa y también, bueno, retirarás estos tornillos que están aquí para quitarlo de la chalupa metálica o volverlo a colocar igualmente como en la anterior. Y si te fijas, este tiene una conexión diferente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Abajito de este tornillo colocas el cable y entonces ya lo enredas súper bien para que quede abajo, y entonces una vez que ya está fijo, bajas el tornillo para que quede apretadito. Esta es la manera correcta en la que debe de quedar el cable en el tornillo, ¿sí? Entonces debe de quedar súper bien apretadito abajo del tornillo que ya apretaste, y tienes que asegurarte que sí lo aprietes bien, porque si no, te puede pasar algo como esto. Cuando quedan flojas estas conexiones, no es bueno porque esto libera calor cuando empiezas a utilizar la energía que empieza a hacer corriente, entonces genera calor, y pues puedes provocar un incendio, lo cual no es nada bueno. Y enseguida te voy a mostrar mejor cómo hacer una conexión en este tipo de contactos de manera súper profesional. La manera que te voy a mostrar de hacerlo de una manera más segura y más profesional es que le coloques al cable estas terminales.
puedes revisar mi video en donde te enseño cómo hacer pues estas conexiones con las terminales. Entonces, es muy fácil. Ya una vez que tienes el cable con este terminal, lo colocas nuevamente abajo del tornillo y empiezas a girarlo para apretarlo. Sí, es importante que quede apretado. Listo, ya lo tienes. Otra cosa muy importante que tienes que tomar en cuenta es que el punto de tierra tiene que quedar pues hacia abajo o orientado hacia abajo cuando pones tu contacto de forma vertical. Entonces, una forma pues divertida de que te puedas acordar de esto es que veas a los contactos a los contactos como caritas. Y bueno, pues esto puede ser los dos ojitos. No, espérate. Como decía, estos son los dos ojitos donde entran las clavijas y pues el punto de tierra pues es la boquita. Si la boquita está hacia abajo como una cara normal, pues entonces lo hiciste de manera correcta. Hay casos que no tienen cableado a tierra y yo te recomiendo que sí utilices estos conectores metálicos porque, bueno, si tuvieras el cable, aquí iría ese cablecito, pero si no lo tienes no pasa nada porque ya esta estructura metálica está conectada justo a esa parte que, bueno, logra que se haga tierra al momento de que tú lo empotras en pues la chalupa, ¿no? Entonces, si ya identificaste que tu casa no tiene esas conexiones a tierra, utilices el metálico. Si no tienes el metálico y lo acabas de identificar, no pasa nada. Si ya tienes el plástico, yo te recomiendo que entonces sí utilices un cablecito para que haga la función a tierra, pero le pongas una terminal de ojillo. Introduces el cable al contacto de tierra, ahí, y del otro extremo con la terminal de ojillo, ahora sí lo introduces de esta manera. Ya logras tener el cable a tierra, el contacto a tierra. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado. Yo soy Ann y te invito a que te suscribas a mi canal y si te gustó este video me regales un me gusta. ¡Nos vemos!